La mayoría de la gente asumió que las críticas finalmente desaparecerían después de que un atleta reescribiera los libros de récords y revitalizara el modelo de negocios de toda una liga. Sin embargo, el escepticismo en torno a Caitlin Clark se negaba a desaparecer. Cualquiera que creyera que la controversia se había calmado claramente pasó por alto el explosivo momento que se desarrolló en el Madison Square Garden, donde Stephen A. Smith pronunció uno de sus discursos más agudos y decisivos hasta la fecha. Esta vez, la conversación fue mucho más allá de tiros fallados o pérdidas de balón por descuido. Se centró en una jugada audaz e inesperada que realizó en vivo durante su debut en la NBC, un momento que conmocionó a los medios deportivos, cambiando por completo la narrativa de la noche a la mañana. Dominio puro, poder estelar innegable. La velada se había concebido originalmente para celebrar un legendario partido entre los Lakers y los Knicks en el estadio más emblemático del baloncesto, pero al sonar la bocina final, el marcador apenas importaba. En cambio, las conversaciones se centraron en la figura segura de sí misma que, desde la banda, intercambió miradas con Carmelo Anthony y Vince Carter, irradiando autoridad y demostrando que no era una invitada más. Controlaba la energía de toda la sala. Y bajo toda la expectación, comenzó a surgir una historia más profunda y mucho más compleja, una que Stephen A. apenas comenzaba a revelar. Smith ahora está exponiendo una capa que implica una sutil falta de respeto. Elogios ambiguos de leyendas de la NBA y un incidente entre bastidores con Jamal Crawford que demuestra: Caitlin Clark no es la dulce prensa. Cariño, todos creen que lo es. Es una competidora despiadada que te avergonzará si le das la oportunidad. Las cámaras captaron las sonrisas, pero Stephen A. Smith captó la verdad. Y lo que confirma sobre su debut cambia todo lo que creíamos saber sobre su relación con la vieja guardia de la NBA. Para entender por qué este momento fue tan explosiva, hay que ver el escenario que NBC preparó para ella. Porque no se trataba de una simple transmisión de martes por la noche. Era el intento desesperado de la cadena por recuperar el trono de la cobertura del baloncesto. Y sabían que la única manera de garantizar la atención era aprovechar el efecto Clark, colocándola en el centro del Madison Square Garden, flanqueada por miembros del Salón de la Fama como Tracy McGrady, Vince Carter y Carmelo Anthony. Hombres quienes han definido las últimas 2 décadas del baloncesto. Los críticos ya afilaban sus cuchillos antes de que las cámaras grabaran, inundando las redes sociales con comentarios de que se vería rara, que no sabría analizar el juego masculino o que se sentiría intimidada por el gran poder estelar de la leyenda que estaba a su lado, representando la clásica barrera de acceso de los clubes de chicos a la que se ha enfrentado desde que agarró un balón de baloncesto por primera vez. Pero cuando se encendió la luz roja, algo impactó a los productores y a los millones de espectadores en casa porque no se dejó intimidar, no se quedó callada y no se contuvo. Como Stephen A. Smith señaló casi de inmediato, su lenguaje corporal no era el de una invitada. Era el lenguaje corporal de una colega, interrumpiendo a las leyendas para argumentar con argumentos válidos sobre las rotaciones defensivas, riéndose de la tensión y dominando el micrófono. Pero la verdadera historia, la que Stephen A. Smith confirma con gran alegría que esto es lo que ocurrió incluso antes de que comenzara la transmisión. Un momento que no estaba completamente planeado y que mostró la verdadera naturaleza del monstruo que se esconde tras la camiseta número 22. Han surgido informes, amplificados con alegría por Smith, sobre un segmento que involucra a Clark y al legendario jugador con el balón Jamal Crawford, donde el plan era simple. Un juego desenfadado de Horsey, promocionado como NBC, solo para mostrar habilidades y reírse un rato en el programa previo. Se suponía que sería superficial. Se suponía que sería tierno. Pero Caitlin Clark no es tierna cuando hay un aro involucrado. Y según testigos, y posteriormente confirmado por el equipo de transmisión, Clark perdió la primera ronda del juego contra Crawford. La mayoría de los atletas en un segmento promocional se habrían reído, se habrían dado la mano y habrían pasado al siguiente segmento, pero ella no. Según fuentes, se enfureció de inmediato, no de forma grosera, sino con esa actitud competitiva, psicótica y jordana de la que hemos oído historias durante años. Exigió una revancha, exigió que se convirtiera en una serie al mejor de 3 allí mismo y se negó a que el segmento terminara con una derrota. Y lo que sucedió después es precisamente por lo que Stephen A. Smith la llama la gallina de los huevos de oro.
procedió a dominar a Crawford por completo en los 2 siguientes partidos, invocando tiros desde el logo y hablando basura todo el tiempo, demostrando que no se contuvo porque no podía contenerse. Steven A. Smith aprovechó este momento para recalcar su punto principal. La gente sigue confundiendo su potencial comercial con debilidad, viendo los anuncios y los acuerdos con Nike y pensando que es producto de la publicidad. Pero al quitarle las cámaras, es una persona que llama sin miramientos y que preferiría perder una partida de horse así con un jugador retirado de traje. Esta negativa a perder marcó el tono de toda la noche, pero también preparó el terreno para el momento más irrespetuoso de la noche, un momento que Steven A. Smith sigue furioso. Mientras Clark se defendía y demostraba su inteligencia baloncestística, la leyenda de la NBA, Reggie Miller, decidió intervenir con una comparación que causó un revuelo tan fuerte que resonó en Internet. Intentaba elogiar su juego comparando a Caitlin Clark, la máxima anotadora de la historia de la NCAA, una mujer que está cambiando la economía del deporte, con Peyton Pritchard. Para quienes no lo sepan, Peyton Pritchard es un jugador de rol sólido para los Boston Celtics. Es un buen tirador que se esfuerza al máximo, pero comparar a Caitlin Clark con una jugadora de banquillo, incluso una buena, fue visto por muchos, incluyendo a Steven A. Smith, como una indirecta sutil, una forma de minimizar su grandeza al negarse a compararla con las verdaderas superestrellas del baloncesto como Steph Curry o Luka Doncic. La cámara captó el rostro de Clark en ese momento, y fue una obra maestra de moderación. Parecía visiblemente confundida, arqueando las cejas como si dijera, de verdad este hombre me acaba de comparar con un base suplente. No dijo nada. No tenía por qué hacerlo porque el silencio era ensordecedor. Pero Steven A. Smith, sin embargo, no se quedó callado y luego explotó sobre el tema, señalando lo absurdo del doble rasero. Si el novato había llegado a la liga promediando sus números y llenando estadios, lo compararían con Larry Bird o Magic Johnson. Pero como se trata de Clark, el listón se mueve constantemente. Las comparaciones se reducen constantemente, y la vieja guardia intenta mantenerla humilde. Smith argumentó que la negativa de Clark a responder al aire demostraba más madurez que la del miembro del Salón de la Fama sentado a su lado. Mientras ella aceptaba el insulto, lo guardó y continuó dominando la transmisión, demostrando una vez más que entiende el mundo de los medios mejor que quienes han trabajado en él durante 30 años. Pero la falta de respeto no detuvo las cifras. Y aquí es donde la confirmación de Steven A. Smith de su impacto se vuelve innegable. A medida que los índices de audiencia de este debut en la NBC eran fulgurantes, la transmisión atrajo a más de 4,5 millones de espectadores, convirtiéndolo en el partido de la NBA más visto de la temporada que no se celebró en Navidad ni en la noche inaugural, convirtiendo un partido cualquiera de mitad de temporada entre los Lakers y los Knicks en un evento cultural. Todos saben por qué. No fue por la defensa de los Knicks ni por LeBron James. Fue porque la gente quería ver a Caitlin Clark. Querían ver si fallaba o si brillan. Steven A. Smith azotó los papeles sobre su escritorio cuando salieron estas cifras, gritando su estribillo favorito, ella es la aguja. Confirmó que los ejecutivos de la NBC probablemente estén descorchando champán porque se dan cuenta de que no solo tienen una estrella de la WNBA. Tienen una figura del baloncesto universal que puede llevar una transmisión masculina con la misma facilidad con la que lleva a su propio equipo. Este es el escenario de pesadilla para quienes la odian, ya que la narrativa de que la gente se está cansando de ella fue demostrada objetivamente por 4,5 millones de personas. Smith señaló que esta influencia le otorga un poder sin precedentes. No es solo una empleada de WWN. Es socia de la NBA, la NBC y Nike, y tiene las riendas mientras ella no frenó su rendimiento en el MSG. Una señal para todos los directores de las cadenas de que vale cada centavo de los enormes contratos que se le avecinan. Sin embargo, con este éxito rotundo llega la inevitable ola de resentimiento. Un tema que Steven A. Smith ha estado cubriendo desde el primer día, advirtiendo a su audiencia que este debut en la NBC causaría fricción. Imagine ser un analista de la NBA que se ha esforzado durante años para conseguir un puesto en esa mesa solo para ver a una jugadora de la WNBA que solo ha jugado una temporada profesional. Y ocupar el centro del Madison Square Garden, avivando el fuego entre los críticos que creen que está ocupando puestos. Smith confirmó que los rumores son cada vez más fuertes,
que hay una facción del mundo del baloncesto que odia este cruce, que desdibuja las fronteras y desea que se quede en el espacio de la WNBA, pero simplemente lo rompió. Las fuentes de Smith indican que, si bien las leyendas en el set, Melo, Vince, T-Mac, fueron amables y acogedoras, el círculo más amplio de comentaristas de los medios y jugadores secundarios está furioso, viéndola ascender no como una marea que levanta a todos, pero como un tsunami que ahoga a la competencia. Pero la refutación de Smith fue aguda y brutal. Supérenlo. Enfatizó que Clark no solo apareció y se rió. Hizo el trabajo, conocía las estadísticas, conocía a las jugadoras y desglosó la cobertura del pick and roll con la misma precisión que usa para diseccionar las defensas en la cancha. Se ganó ese lugar. Y cualquiera que afirmara que fue una contratación por diversidad o un truco de marketing no vio el segmento donde instruyó a Jamal Crawford ni el segmento donde analizó los problemas ofensivos de los Knicks. No contuvo su inteligencia baloncestística. Y eso es lo que más amenaza a la gente. Una cosa es ser popular. Otra cosa es ser popular y más inteligente que quienes te critican. El elemento más interesante del análisis de Stephen A. Smith fue su enfoque en la interacción entre Clark y Carmelo Anthony, señalando que Melo es la reina del baloncesto neoyorquino, el rey de Nueva York, y que compartir ese escenario y dejarse llevar por ella para reírse de sus chistes y no de sus análisis fue un paso de la antorcha que muchos pasaron por alto. Smith señaló que Real reconoce a Real y que las leyendas del baloncesto rara vez tienen problemas con ella. Siempre son los jugadores marginales, los aspirantes a los medios y los guardianes inseguros los que tienen el problema. La capacidad de Clark para conectar con Carmelo Anthony e intercambiar historias de guerra demostró que la hermandad del baloncesto le está abriendo las puertas. No actuó como una fan, sino como una contemporánea. Hubo un momento durante la transmisión en el que discrepó con un punto sobre la selección de tiros y, en lugar de ceder, insistió, explicando el análisis del triple largo, y tenía razón. El silencio que siguió fue el sonido del respeto ganado en tiempo real, y Stephen A. Smith confirmó que esta interacción específica es lo que ha llevado a los ejecutivos de la NBC a apresurarse a contratarla para más fechas. Se dieron cuenta de que la química no era forzada. Era natural. Y esa naturalidad. El carisma no se enseña. Se tiene o no se tiene. Y Caitlin Clark lo tiene a raudales. Pero tenemos que hablar de lo que esto significa para el futuro, ya que Stephen A. Smith cree que este debut fue solo la punta del iceberg, aludiendo a que no fue un hecho aislado. Fue un lanzamiento suave de Caitlin Clark como entidad mediática global. La temporada de la WNBA es corta, lo que le da meses de descanso, donde es la agente libre más valiosa para los medios. Smith especuló que podríamos ver un futuro en el que sea una figura habitual en las transmisiones de la NBA, acortando la distancia entre las dos ligas como nadie lo ha hecho antes. Esto aterroriza a los puristas que no quieren que la WNBA y la NBA se mezclen, que quieren mantener su club masculino separado, pero el dinero manda. Y como Smith expresó en voz alta, se proclamó que Caitlin Clark está imprimiendo dinero. Su negativa a contenerse durante este debut, ya sea derrotando a Crawford, corrigiendo a los analistas o ignorando la falta de respeto de Reggie Miller, fue una declaración de intenciones de que no está aquí para ser una mascota. Está aquí para tomar el control. El asombroso debut de la NBA en NBC no fue solo asombroso por ser entretenido. Fue asombroso porque fue hostil. Una toma de control disfrazada de aparición especial. Entró en la boca del lobo, los miró a la cara y los hizo ronronear. Al final, la confirmación de Stephen A. Smith de estos eventos sirve de advertencia para quienes aún apuestan en su contra, recordándoles a sus espectadores el drama de Sheryl Swoopes, los golpes de cadera de Kennedy Carter y la rivalidad con Angel Reese. Cada vez que se le presenta un obstáculo, no solo lo supera, ella lo monetiza. Tomó el insulto de Ketia Ann Pritchard y lo convirtió en un momento viral que la hizo parecer víctima y heroína a la vez. Tomó una broma tonta y la convirtió en una demostración de dominio. Tomó una aparición especial y la convirtió en una bonanza de audiencia. Smith cerró su segmento mirando directamente a la cámara y diciéndoles a los atacantes que se les acaba el tiempo porque cuanto más la atacan, más grande se vuelve y cuanto más intenten impedirle el acceso a la NBA, más lo obligarán las cadenas a entrar.
No se contuvo en el Madison Square Garden y no se contendrá cuando comience la temporada de la WNBA. La Revolution se televisa y lleva auriculares en el Madison Square Garden. Si pensabas que este debut era algo especial, espera a ver qué hace a continuación. Porque si Stephen A. Smith tiene razón, Caitlin Clark apenas está empezando y el mundo del baloncesto está lejos de estar preparado para lo que se avecina. Lo que hace que esta narrativa sea tan convincente es el aspecto psicológico que a Smith le encanta analizar, señalando el momento específico en que Clark entró a la cancha del MSG antes del partido, donde la reacción del público no fue un aplauso cortés. Fue un rugido. Esto es Nueva York. Abuchean a su propio equipo. Son el público más duro del deporte. Y aún así, acogieron a una jugadora de la WNBA de Iowa como una de las suyas. Smith argumentó que esta conexión con la afición es lo que realmente impulsa el resentimiento del establishment, porque los ejecutivos y los puristas no pueden controlar su popularidad. Es natural. Es real. Y cuando se sentó en el panel de la NBC, no hablaba con clichés. Hablaba el lenguaje de la afición. Cuando criticó una rotación defensiva floja, la afición local asintió. Cuando puso los ojos en blanco ante una mala decisión, la afición sintió que era la personificación del aficionado moderno al baloncesto. Y eso es peligroso para la vieja guardia porque no pueden manipularla. No pueden silenciarla. Y como confirmó Smith, claramente no le importan las reglas no escritas. Ella escribe sus propias reglas en tiempo real en la televisión nacional. También está el efecto dominó financiero que Smith mencionó, señalando que al arrasar con este debut, Clark básicamente ha subido el precio de todas las demás mujeres en la transmisión deportiva, demostrando que las mujeres no necesitan ser reporteras relegadas a un segundo plano ni confinadas a los segmentos de medio tiempo. Pueden ser la principal atracción. Smith, quien a menudo negocia contratos, respeta el esfuerzo y ve en Clark un alma gemela, alguien que comprende su valor y se niega a aceptar ni un centavo menos. El comentario de Peyton Pritchard fue muy ofensivo para Smith, no solo por la falta de habilidades, sino por la brecha de valoración. Clark es una industria multimillonaria envuelta en una cola de caballo, mientras que Pritchard es un puesto en la plantilla. Confundir ambas es ignorar deliberadamente el negocio del baloncesto. La defensa que Smith hizo de ella fue, en esencia, una defensa del capitalismo en el deporte, donde el mercado dicta el valor, y el mercado aclamó a Caitlin Clark a todo pulmón el domingo por la noche. Tampoco podemos ignorar el momento oportuno, ya que la WNBA se encuentra en un frágil estado de crecimiento intentando capitalizar el impulso de. En los últimos años, se teme que el estrellato de Clark eclipse a la liga. Pero Smith cambió el guión durante su análisis, argumentando que, al conquistar la NBA, valida el producto de la WNBA. Si la imagen de la WNBA puede competir con las leyendas de la NBA y parecer superior, obliga a la audiencia de la NBA a respetar sus orígenes. Fue una maniobra de caballo de Troya. Ella trajo la WNBA a la audiencia de la NBA, sin que se dieran cuenta. Cada vez que mencionaba a sus compañeras de equipo, su época universitaria o su riguroso entrenamiento, estaba promocionando el fútbol femenino a 4,5 millones de personas que, de otro modo, no habrían visto la película. No escatimó en promocionar su marca, inextricablemente ligada al fútbol femenino. Fue una clase magistral de promoción cruzada. Y el hecho de que lo hiciera mientras humillaba a Jamal Crawford en un concurso de tiro lo hace aún más dulce. Stephen A. Smith no cerró su comentario analizando las estadísticas ni reproduciendo los momentos destacados. En cambio, se centró en algo mucho más revelador, la inconfundible intensidad en sus ojos. La describió como la misma fría confianza que una vez vio en leyendas como Kobe Bryant y Larry Bird, una mirada que anuncia silenciosamente el dominio antes de pronunciar una sola palabra. Según Smith, no era arrogancia, era certeza. El tipo de presencia que incomoda a los oponentes porque refleja a alguien que ya comprende su propia grandeza y simplemente espera a que el mundo la alcance. Durante la transmisión, cuando Reggie Miller hizo su audaz comparación, las cámaras captaron una sutil reacción en su rostro. No era dolor ni inseguridad. Parecía más bien una serena incredulidad, la expresión de alguien que se da cuenta de que muchos críticos aún no comprenden del todo el nivel que estaban presenciando en tiempo real. Smith fue más allá,
argumentando que ese preciso momento simbolizó un cambio importante en su mentalidad y en la narrativa general del baloncesto. Sugirió que ya no necesitaba la aprobación de voces tradicionales ni figuras históricas, pues ya captaba la atención del público, ofrecía actuaciones de élite y lo respaldaba todo con cifras innegables. La respuesta del público, la explosión de las redes sociales y el frenesí mediático demostraron que no buscaba la validación, ya se la había ganado. En ese instante, el llamado Club de los Viejos perdió su influencia sobre su historia. Cuando controlas los focos, los guardianes pierden su poder. Impulso imparable, energía de superestrella innegable. Los analistas comenzaron a debatir no sobre si ella pertenecía o no al grupo, sino sobre la rapidez con la que estaba redefiniendo las expectativas de los atletas modernos que combinan el rendimiento con un impacto cultural masivo. Su viaje a Nueva York se planteó inicialmente como un simple debut en la NBC, otra aparición en los medios en una carrera en ascenso, pero rápidamente evolucionó a algo mucho más grande. Al final de la noche, no solo había participado en la conversación, sino que la había transformado. Los aficionados en el Madison Square Garden y los espectadores que la veían desde casa desviaron su atención del partido a la confianza y autoridad que demostró desde la banda. Expertos de la industria comenzaron a debatir cómo su influencia estaba traspasando las fronteras de la liga, atrayendo las conversaciones sobre la NBA hacia la órbita de su creciente marca. Según Smith, esto no fue un revuelo mediático pasajero, era la evidencia de una nueva era que se expandía más allá de las expectativas tradicionales. Patrocinadores, analistas e incluso exjugadoras comenzaron a reconocer que su presencia estaba acelerando los cambios en la percepción global del baloncesto femenino. La principal lección de la noche fue clara: su llegada no es sutil ni discreta, sino audaz, disruptiva e imposible de ignorar. Ya no solo participa en el mundo del baloncesto, está transformando activamente sus narrativas, cronologías y la capacidad de atención. Con cada aparición importante, los debates se intensifican, la participación de los aficionados crece y las conversaciones sobre influencia versus tradición cobran más fuerza. El apasionado apoyo de Smith no hizo más que acentuar lo que muchos espectadores ya pensaban: se avecina un cambio generacional. Las leyendas podrán debatirlo, los críticos podrán cuestionarlo, pero el impulso que rodea su carrera sigue creciendo, y si la energía de aquel momento en el Madison Square Garden sirve de indicio, el próximo capítulo será cada vez más grande, más sonoro y mucho más influyente de lo que se predijo inicialmente.